Un saludo a todos, les habla nuevamente Yader José Ibarra de Católica Sapiencia. Hoy quisiera comentarles un poco sobre un tema que por lo menos dentro del contexto de mis grupos siempre suele abordarse, siempre suele salir ese tema, esa cuestión, y es el tema del argumento cosmológico de Kalam y el comienzo temporal del mundo. Si el comienzo temporal es demostrable o no es demostrable a través de la sola razón natural, es decir, si nosotros con nuestra simple inteligencia, con nuestro intelecto, podemos llegar a probar que el mundo ha comenzado a existir. Porque dentro de todo este tema, dentro de este debate, tenemos dos posturas. La postura que nos dice que el comienzo temporal del mundo, el inicio temporal, el comienzo absoluto del universo puede llegar a demostrarse por las solas fuerzas de nuestra razón natural. Y por otro lado tenemos aquellos como Santo Tomás de Aquino o los que siguen la teología y filosofía de Santo Tomás de Aquino, que afirmarán que el comienzo del mundo es un artículo de la fe y por tanto no puede llegar a demostrarse por la razón natural. Es decir, que con nuestra simple inteligencia se nos haría imposible llegar a probar que el mundo ha comenzado a existir. En otras palabras, que podemos probar, demostrar desde nuestra sola razón natural el finitismo temporal, la postura del finitismo temporal. No quisiera extenderme mucho, simplemente comentarles así brevemente sobre cuál es la postura de Santo Tomás y que yo creo que como católicos deberíamos creer también, aunque bueno, no es como que sea algo definido doctrinal o dogmáticamente por la Iglesia Católica. Simplemente apelaré a Santo Tomás de Aquino como doctor común y universal de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta entonces que su postura es una postura muchísimo más razonable que otras posturas sobre este tema. Muchos ya conocerán esta controversia, este debate que se dio entre estos dos grandes teólogos, prominentes teólogos, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. San Buenaventura sostenía la postura de que sí, de alguna manera es posible para nosotros probar el inicio temporal del mundo, es decir, desde nuestra razón. Discorrimos entonces entre razonamientos filosóficos, pensamos en las cosas del mundo, de la realidad, y así llegamos a la conclusión de que el mundo ha tenido un comienzo. Básicamente razona San Buenaventura que si el mundo comenzó a existir, si el mundo es eterno, si el mundo no comenzó a existir, entonces tenemos en el pasado una infinidad de días, una infinidad de acontecimientos que por supuesto preceden al día de hoy o a los acontecimientos actuales, presentes. Pero esto implicaría de alguna manera que tenemos un infinito terminado, un infinito finito. Entonces los infinitos son imposibles por su propia naturaleza porque implican un absurdo o una imposibilidad lógica. Esta sería básicamente la postura de San Buenaventura. No pretendo ser exhaustivo, simplemente quiero comentar brevemente, ya tendremos más oportunidad para abordar, ¿no?, con más detalles y delicadeza esta cuestión, esta postura o los argumentos de San Buenaventura. Solo quisiera poner en contexto estas dos posturas de Santo Tomás y San Buenaventura para que podamos entender mejor de qué van estas posturas, ¿no? O estas ideas, estas creencias de ambos teólogos sobre el inicio temporal del mundo o su demostración filosófica. Generalmente se piensa, o por lo menos en mi propia experiencia en estas conversaciones filosóficas y teológicas, que cuando Santo Tomás dice que es imposible probar el inicio temporal del mundo, Santo Tomás estaría diciendo algo como que el universo es eterno o que podemos, desde nuestra propia postura como católicos, como cristianos, sostener la creencia de la eternidad del mundo. Es decir, que como Santo Tomás afirma la imposibilidad de la demostración del inicio temporal del mundo, entonces habría que afirmar la eternidad o bien que para nosotros es posible como cristianos.
Pero esto se aleja totalmente de la posición tomista. Esto no es lo que dice Santo Tomás. Lo que él dice es que desde nuestra razón natural es imposible probar el finitismo temporal, es decir, que el mundo ha comenzado a existir absolutamente, que ha sido creado desde la nada. Santo Tomás pues sostiene que sería un artículo de fe. Entonces, por supuesto, si Santo Tomás sostiene que el inicio temporal del mundo, la creatio ex nihilo, es un artículo de fe, no podemos luego sostener la eternidad del mundo, un modelo de universo eterno. Como cristianos, como católicos principalmente, es decir, sabemos que Dios ha creado y le ha dado un inicio temporal al mundo sencillamente porque Dios nos lo ha revelado. De otra manera, no lo podríamos conocer. Como filósofos, deducir que el mundo ha comenzado a existir, esto sería imposible, porque la creatio ex nihilo, la creación de Dios, sería un artículo de fe. Y los artículos de fe, las verdades de fe que son reveladas, no se pueden llegar a conocer por la razón natural. Es decir, que podamos discurrir entre razonamientos filosóficos a partir del mundo hasta llegar a esas verdades reveladas. No, porque si Dios no las hubiera revelado, entonces no las conoceríamos. Así, básicamente, eso es lo que tiene en mente Santo Tomás, no otra cosa. Entonces, Santo Tomás diría, por consiguiente, que es perfectamente posible que tengamos una creatio ab aeterno, es decir, desde la eternidad. Pero ojo con esto, no es que nosotros ahora podamos pensar libremente eso, no, estamos razonando en abstracto, es decir, simplemente especulando, ¿no?, sobre lo que Dios pudo hacer o no pudo hacer. Y en ese sentido, Santo Tomás dice que sí, por supuesto, Dios creó el universo y le dio un inicio temporal, pero Dios podía perfectamente hacerlo de otra manera. El punto aquí es cómo nosotros lo sabemos, cómo lo conocemos, porque Dios nos lo ha revelado en el Génesis y creó Dios los cielos y la tierra. Siempre lo hemos interpretado como una creación desde la nada, que Dios le daría el ser a las cosas absolutamente. Ahora, ¿por qué no funciona el argumento de San Buenaventura? Sencillamente porque, dice Santo Tomás, es posible el infinito en la realidad. Es posible que se den acontecimientos infinitos de modo accidental, de manera que entre un día, un acontecimiento o un hecho del pasado y los acontecimientos actuales o un acontecimiento presente, no habrían necesariamente acontecimientos infinitos. Es decir, entre un término y otro, entre el término A y el término C o D, no habría necesariamente acontecimientos infinitos. El argumento de San Buenaventura y de los partidarios del finitismo temporal tendrían que sostener que sí, que entre un punto y otro o un extremo y otro se darían acontecimientos infinitos. Pero para nosotros, siguiendo a Santo Tomás, esto no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque las cosas se podrían dar de modo accidental. Santo Tomás responde esto en la Suma de Teología. No hay necesidad que entre un término y otro existan medios infinitos. Pero el inicio del mundo es un artículo de fe. Como católicos cristianos deberíamos sostenerlo. Otra cosa, por supuesto, es que se pueda llegar a probar, llegar a demostrar esto desde la sola razón natural. Nosotros, como tomistas, creeríamos que no es así. Otros quizás sostengan lo contrario, por eso van a postular argumentos como la imposibilidad del infinito, a través de ciertas aporías filosóficas de la imposibilidad del infinito. Nosotros como tomistas, siguiendo la postura de Santo Tomás, creeríamos otra cosa muy diferente. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y por supuesto, si quieren que profundice en este tema, en este debate, coméntenlo en la caja de comentarios y próximamente le estaremos haciendo un video, si Dios quiere. Un saludo a todos, Dios los bendiga y hasta pronto.